Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión os traigo el Basara Collection, que ya está disponible en Steam. Encima está a muy buen precio, por menos de 5 euros. Y para que le gusten los shoot'em ups, este sin duda es un lanzamiento a tener muy en cuenta. También lo tenéis disponible para PS4, Xbox One y Switch. Bueno, en este vídeo vamos a ver qué nos ofrece esta colección. Lo que más destaco son sus dos modos de juego que dispone. El primero es el Basara Classics, aquí podremos jugar a los dos juegos clásicos arcade del Basara. Y el segundo es el Basara Timeless, aquí jugaremos a fases remasterizadas del Basara 1 y 2 con el motor gráfico del Unity Engine. Incluso es posible jugarlos en cooperativo local hasta 4 jugadores. En este vídeo primero echaremos una ojeada a los clásicos y después jugaremos una partida al Basara Timeless. Vamos a darle al Basara Classics y aquí encontramos con algunas opciones. Podremos jugarlo en pantalla vertical, esto es ideal si tienes montado un PC como si fuese una cabina arcade, y yo voy a elegir el modo estándar ya que estoy jugando con el PC. Bueno, aquí nos encontramos con los dos clásicos, el Basara 1 y el 2. Y si pulsamos la tecla Select dentro de cada Basara, podremos ver las opciones del arcade. Podremos cambiar muchas cosas, poner más vidas, por ejemplo. También tiene un par de filtros disponibles, el suave y el sharp. Y sobre todo destaco en estas opciones que tiene puntuaciones de marcadores online. Y para quien no conozca la serie Basara, pues fue desarrollado por Visco en el año 2000. Fueron sus dos últimos juegos, es quizás la serie más importante de Visco y solamente fue lanzado en los arcades de Japón. Por eso en Occidente fue un juego poco conocido y gracias a la emulación pues se ha convertido en una gran joyita. Como veis, es un shoot'em up de ciencia ficción ambientado en el Japón feudal del año 1600, donde nuestros diferentes protagonistas van montados en motocicletas voladoras y nuestros enemigos también utilizarán tecnología avanzada contra nosotros. Destaca sobre todo su apartado jugable, podremos hacer ataques de melee con las espadas samuráis equipadas por nuestros protagonistas. También habrá que recargar las barras de energía para ataques especiales. Cada personaje tiene motocicletas de diferentes características y cada uno con ataques especiales personalizados. Ambos Basara son arcades muy desafiantes, necesitas mucha práctica y concentración si quieres terminarlos, y sobre todo quiero destacar también su excelente banda sonora. En definitiva, juegos muy recomendados para los amantes de los shoot'em ups. Continuamos, ahora vamos a elegir el Basara Timeless, este modo de juego. Vamos a jugar una partida completa. Y aquí vemos los personajes disponibles. Están los personajes del Basara 1 y 2. Y este está bloqueado. Para desbloquear hay que finalizar el Basara 2. Así que bueno, hay que terminar el segundo Basara. Y voy a coger el de la motocicleta roja, el Takeda Nobukatsu. Este personaje es el que tira los cuchillos. Y como veis, digamos que la zona de juego es mucha más amplia. Está preparado, está claro que lo ideal sería jugarlo con 2 o 3 jugadores. Pero bueno, vamos a intentarlo con solitario. Y como sabéis, en el Basara, pues las balas, lo único que te mata son las balas. Las naves, si chocas con las naves, no te matan. Lo que hace es, digamos, rebotar, ¿no? con la motocicleta. Voy a intentar no hablar mucho, quiero estar bastante concentrado, quiero hacer una buena partida. Es un juego que necesitas mucha concentración, así que voy a intentar hablar lo menos posible. Bueno, aquí vemos su habilidad, ¿no? Es una habilidad bastante potente, ¿eh? Es corta, no tiene mucho spam, pero quita bastante vida.
Este personaje creo que es bastante equilibrado en lo que es potencia y velocidad. Mira, ya lanzó cuchillos. Ya puedo lanzar cuchillos con ese power up. Ahí está el primer enemigo, el primer boss. Que son los mismos bosses del Basara. Bueno, las fases son las mismas. Lo que pasa es que están remasterizadas, ¿no? El amplio de juego es mucho más diferente, ¿no? La jugabilidad, porque es mucho más amplio. Bueno, voy a concentrarme. No quiero morir. Este enemigo creo que es bastante asequible. Bueno, vamos a darle ahí con la habilidad especial. Otra vez más. Aún tengo una más. Bueno, ha muerto ya. Ah, no está mal, está bien, está bien. Hemos terminado el primer fase, casi perfecto, ¿no? A ver. Otro power up. Hay otro power up más. Voy a gastar habilidad. No, de momento va bastante bien. Vamos bien. Yo creo que la clave está en centrarte en las balas. Simplemente concentrarte en las balas. No tener errores tontos. Ojo aquí. Ojo aquí, este da un buen... Lleva una lanza. Uf. Bueno, mal que me lo he cargado. Bueno, aquí ya salen más enemigos, No, tengo ya casi el máximo ya de los disparos, Las naves a veces se tiran encima de ti, pero bueno, no pasa nada. O sea, las motocicletas chocan entre ellas. No te matan. Aquí lo que te mata son los disparos, las balas. Vale, de momento perfecto. Ahora viene el segundo enemigo. Aquí es el de la calavera. Este también sale en el Basara 1, creo que es. Este hay que romperle las patas esas. No es muy difícil. Hay que tener paciencia. Ir cargando el ataque especial. Intentando dándole golpes. Y ahora... Ahí está uno menos. Ojo aquí. Voy a gastar. Me fío.
Vale. Toma ahí. Bueno, segundo nivel perfecto. De momento va bien. Ahí está, Wonderful. Nos han dado una vida. Vale, continuamos. Como veis, la banda sonora es... Esta canción es una pasada. Los gráficos también están muy bonitos, ¿eh? El agua me gusta mucho, está muy bien hecha. Bueno, ya tengo el power up casi al máximo. Desde luego esta nave tiene un ataque frontal muy bueno, con los cuchillos. Hay otras motocicletas que tienen otros diferentes ataques especiales. Pero bueno, este en frontal es una pasada, la motocicleta esta. Me gusta, me gusta. ¡Uf! Eso es lo que pasa por desconcentrarme. Me ha matado una vida y no sé qué ha pasado. Bueno, vamos a intentar centrarnos. Esto se empieza a complicar un poco, ¿eh? Empiezan a salir ya muchos enemigos. Claro que no te da tiempo a matarlo todo, así que... Aquí salen naves por detrás, hay que tener cuidado. Más power up. A ver si podemos recuperar un poco. Bueno, y esto, a ver. Esto no es un boss, ¿no? Buah. No lo puedo matar. Voy a dejarlo, voy a pasar. Hay que esquivar, hay que esquivar. Lo primordial. Vale, vamos al tercer boss. Vamos al tercer boss. A ver. Suelta muchas balas. Hay que intentar meterse al centro, pero claro, hay que ir con cuidado. A ver si por los lados puedo matar estas alas. Ahí está. Vale. Uf, madre mía, y era imposible. Tenía que haber gastado. No sé si me quedaban bombas o qué. Voy a aprovechar ahora. A ver si me puedo meter al medio. Madre mía. Imposible, ¿eh? Uf. No para de soltar balas, ¿eh? Bah, imposible. Bueno, vamos a aprovechar otra vez. Así no nos podemos cargar. Bueno, aquí ya me han matado, creo que 2 o 3 vidas, ¿eh? No he perdido, no he contado, pero... Esta fase no ha estado muy acertado.
Wonderful. Esta vez no nos dan vida. Fase número 4. El agua me gusta mucho, está muy bien hecha. Es bonita. Me quedan 3 vidas. Bueno, aquí ya empiezan a salir muchos enemigos. Uf. ¡Oh! ¡Ah! Casi, casi. Justamente al último. Me faltaban esas dos. Y hubiera podido esquivar ahí. Había empezado muy bien las partidas. Pero claro, aquí también se nota la dificultad, Ojo aquí, ojo a este. Madre mía, vaya sablazo me ha dado ahí con la espada esa. ¡Buf! He muerto. Vaya tela. Bueno, pues he perdido un poco la concentración. Este último he matado 4 vidas, muy rápidas. Claro, es un juego difícil, necesitas mucha práctica. Y a ver qué hemos quedado, a ver. Hemos quedado... Tengo el nombre de Ikari Warrior. A ver, estamos... Ahí estamos, el 6º. Hemos quedado el 6. Bueno, está bien. Hemos jugado una primera partida. El juego me gusta bastante. Es como sabéis, por lo Basara siempre son juegos bastante desafiantes. Y lo vamos a dejar aquí. Es un shotema muy recomendado, este Basara Collection. Está a muy buen precio. Así que lo dejamos aquí y hasta un próximo vídeo. ¡Hasta luego!